Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Alegría, regocijo y celebración, por supuesto. Mucha celebración, querido público, que estamos concluyendo el año 2021 llenos de ánimo, con mucha alegría y con mucha felicidad, sin lugar a dudas, querido público. Es digno de que lo digamos y lo digamos fuerte y lo repitamos, la felicidad de estar aquí con ustedes, de sostener conjuntamente este espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en nuestro compromiso de ser creadores de la transformación de nuestra circunstancia. Igual que ustedes, querido público, ni crean que aquí alguien se salva ni se escapa. Todos estamos en este compromiso, sin duda. Bienvenidos pues a la conversación al jueves 9 de diciembre del año 2021, que marca el término de nuestras emisiones en vivo de este año. Eh, lo que resta del año, en la semana, serán ustedes, tendrán la posibilidad de escuchar repeticiones de programas que tuvimos a lo largo del año. Programas sin duda muy buenos, muy interesantes, y que si algunos se lo perdieron, pues es la oportunidad de que lo escuchen. Y recordarles que estaremos de vuelta después del Día de Reyes en el año 2022. En enero, después de Reyes, retomamos la conversación. Y hoy ya, para no alargar, ya vamos a lo mero bueno, la conversación, y escuchemos pues a nuestras colegas del Centro de Investigación que están aquí, ya gustosas de tomar los micrófonos. Comencemos, por supuesto, saludando con muchísimo cariño y afecto a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Bueno, estoy volcada de alegría. Yo lo que quiero decirles definitivamente a todos nuestros radioescuchas, que para mí, desde muy chica, desde muy pequeñita, la Navidad siempre ha sido el diciembre más gozoso de mi vida, de verdad más gozoso. Nunca tuve, no sé, tropellos o cuestiones difíciles. No, 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 no. Era el mes de la felicidad, ¿sí? Empezando porque mi primer esposo, pues, era artista y era un personaje muy importante porque fue el segundo Cricri de México, así se le nombró, porque era el señor Alberto Lozano, que tenía un programa de televisión tanto en el canal 4 como en el canal 5, y que se llama Wonderlandia, que era patrocinado precisamente por Bimbo, por el panecito este Wonder, Twinkie Wonder. Entonces, Alberto Lozano fue un gran y excelente compositor de música para niños, pero también de deliciosísimas composiciones para adultos, y que definitivamente él se encargaba de hacer de nuestra vida cotidiana una vida fuera de lo normal. Solamente voy a platicarles una anécdota. En una ocasión en que a él le tocaba llevar a los niños, a mis hijos, a nuestros hijos, a la escuela, ¿sí? Pues como vivíamos en satélite y la escuela quedaba en esta avenida de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, la avenida Reforma, ¿sí? En la parte de arriba, Palmas, ahora sí. Entonces, como quedaba la escuela en una casonona gigantesca, vieja, suntuosa, ahí estaba la escuela. Entonces, nosotros vivíamos en Ciudad Satélite y teníamos que llevar a los chicos por el periférico. Bueno, estaba atascado el periférico, de esos eventos habituales del periférico. Y entonces ya la gente estaba muy desesperada porque ya estaba siendo, digamos, angustioso porque no se movían los coches, los papás que tenían que llegar a dejar a los niños y trabajar, las mamás que tenían que regresarse, digamos, a arreglarse para irse a trabajar, en fin, toda una situación verdaderamente ya alterada. Y Alberto Lozano, que ya era, digamos, conocidísimo
por los programas y por su música y por sus discos. Entonces se salió del coche en el que iba con sus 4 hijos, que los llevaba a la escuela, sacó su guitarra, se subió en el cofre del coche y empezó a componer ahí una canción. Y entonces se llama Por el periférico voy, cantando esta canción, ¿sí? Y va dando, digamos, la resolución en el ánimo de lo que tenía, digamos, que esperarse de una vicisitud como esta. La gente lo empezó a reconocer, los niños empezaron a gritar, es Alberto Lozano, esa mamá es Alberto Lozano. Entonces, siempre fue Alberto Lozano, no fue Alberto, fue siempre Alberto Lozano, Alberto Lozano, Alberto Lozano. Y entonces, pues indudablemente que se empezaron a salir la gente de sus coches, los saludaban, le pedían ¿cómo se llaman estos? Autógrafos. Pero él siempre traía discos para regalar en su coche. Y dijo, espérenme, abre la cajuela y empieza a repartir los discos, pero los chiquitos. Sí, tan, pum, tum, tum, tum. Y entonces, no, pues qué otra canción. Y bueno, ahí hubo el pequeño espectáculo de Alberto Lozano. Él no era un engreído. En el periférico. Sí, en el periférico. Él no era un engreído que se creyera, digamos, ¿cómo les llaman ahora? Star rock, ¿no? No. O una diva, ¿no? Cuando son famosos se les llaman divas, ¿no? Que quieren cosas especiales y que los reivindiquen como divas y que todo el mundo se entere. Este hombre definitivamente no tenía nada que ver con ese tipo de payasadas. Él sabía muy bien lo que tenía como misión en su vida, ¿sí? A través de la canción, me acuerdo que en una ocasión nos pusimos a pensar cuál sería la forma de presentar sus canciones y era transmisión de valores humanos a través de las canciones de Alberto Lozano. Entonces, a ver, transmisión de valores humanos a través de las canciones de Alberto Lozano, ¿sí? Y hay verdaderamente una divinidad y algo que nosotros queremos abrir para el próximo año en las conversaciones es tener un programa para niños para volver a vivir esa experiencia, porque fueron 2 generaciones que él estuvo alimentando con sus canciones, y que si en este momento hay alguien, algún radioescucha, que haya tenido contacto con esa época de Alberto Lozano, porque fue toda una época de Alberto Lozano y sus canciones, pues puede comunicarse con nosotros y entonces dejar sus datos y en fin, todo eso, y poder promover que los que ahorita ya fueron formados por esa época, porque dio formación de valores humanos a los niños, pues ya deben de tener 50 años, ya deben de andar en los 50 años. Alberto Lozano ya murió en una convicción de que él regresaría a la conquista, digamos, en la Ciudad de México, y quedó, digamos, en esa convicción, con esa alegría, con ese gusto. Nunca se le vio deprimido, era muy, muy interesante eso, cómo iba envejeciendo Alberto Lozano, ¿sí? Y entonces nunca se le vio un estado de depresión. Él, de alguna manera, tenía formas muy, muy creativas y extraordinarias para salir de las vicisitudes de la vida. Y él, yo como su esposa, él me transmitió a mí situaciones de vida y resoluciones y ánimo que hasta la fecha conservo y que yo le daré siempre gracias y gracias y gracias. Gracias, Alberto Lozano, porque fuiste en ese sentido un respaldo espiritual, intelectual, amoroso, afectivo, hasta que traicionaste el amor. Bueno, como todos los hombres. En algún momento, sí, pues algún bicharrajo le picó por ahí. Sí. Estos momentos. Estamos todos tan encantados, todos los colegas. ¡Ay, estamos ya riquísimo! ¡Chin! Nos llegó el vaso de agua fría. ¡Ay, chin! No, yo no quiero que sea un vaso de agua. Yo quiero que sea una posibilidad para las mujeres que en este momento me están escuchando,
que eso puede acontecer en las experiencias amorosas. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque mi vida ha estado rodeada de dos amores intensísimos, intensísimos. El del padre de mis hijos, tuve 4 hijos con él, y que fue una experiencia de amor y de felicidad hasta que volteó, digamos, la situación. Y se volteó la situación porque el amor de él por mí se acabó. Se acabó. Tenemos que tener, digamos, conciencia las mujeres de que el amor se puede acabar, que el amor no puede ser eterno más que aquel amor que lo pueden desarrollar en la eternidad. Sí, pero no todos los amores, no todas las experiencias de amor. Ahora, ¿qué me dejó a mí Alberto Lozano? Pues me dejó la posibilidad de hacer un duelo. Y en el inter de ese duelo, ¿qué creen? Les tengo nuevas, queridas señoras, ¿sí? Y señoritas, y mujeres solteras, y otras casadas, y otras enredadas, ¿sí? Que volví a encontrar el amor. Y volví a encontrar el amor con mayor intensidad, como dice Freudcito. El segundo amor es el más intenso, el más fuerte que puede vivir una mujer. Y entonces, pues viene otra vez otra historia de amor muy bella, de veras extraordinariamente bella. ¿Y qué creen? Pues también se acabó. Bueno, pero ustedes ven en mí algún dejo de amargura por ese tipo de cosas, rencor hacia los hombres, odio, malditos, desgraciados. No. 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 Y ese secreto para poder elaborar, gracias al amor que estos hombres me dieron, me permitieron a mí descubrir en mí esa experiencia de sentirme y experimentarme amada, pero que no podía ser una imposición de mi parte para ellos, porque como nos casamos, no. Ahí el matrimonio es horrible, sí, es espeluznante, ¿sí? Entonces, esos dos hombres en mi vida me despertaron a mí la experiencia de amar a los hombres, porque fui amada por ellos. Y amada por ellas, no, así porque me puse mi moño rojo, ajá, y me puse recargada en la ventana a esperar que me amaran. No, eso es lo que yo transmito de vida. Yo me hice amar por esos dos hombres infinitamente. Y fueron libres de decirme un día, ya no te quiero más. Y claro, viene un duelo y uno sufre, pero en la medida de que la elaboración psicoanalítica, ojo, la elaboración psicoanalítica de un duelo de pérdida de amor está comprobado y corroborado que para la mujer es siempre mucho más intenso que para los hombres. Los hombres tienen una relación con la satisfacción, digamos, de órgano, que en cuanto vuelven a sentir un cosquilleo por ahí, el duelo se acaba. En los hombres es así. En cuanto empiezan a sentir que ya sienten una inquietud o una pasión por otra mujer o guiri, abren esa posibilidad, se acaba el duelo. Las mujeres no estamos constituidas de esa manera, psíquicamente hablando. Entonces, no es así. El duelo por pérdidas de amor es muy, pero muy intenso en las mujeres. Algunas mujeres por necias y por tontas, ¿sí? En lugar de ir a procesar su duelo con un psicoanalista, se quedan ahí eternamente engarzadas en un duelo que se convierte en un odio, en un reclamo, en una amargura por lo que el hombre les hizo. Pues, ¿qué les hizo? ¿Las dejó de amar? Dios, pues, ¿qué son? Los hizo Dios para que estuvieran ahí de esclavos, no queriendo a la mujer, pero pues ahí estoy, porque la otra me enreda, me chillotea, se arrastra, se enferma, le da cáncer. Bueno, ¿qué no hacen las mujeres para no te vayas con la otra? ¿Qué tiene la otra que no tenga yo? Ay, no, Dios, por favor, por favor.
las mujeres del siglo XXI tenemos que hacer en ese aspecto, en ese sentido, una nueva creación, una neocreación, cuando el amor se acaba por parte de los hombres hacia nosotras, que de alguna manera lo provocamos. Así como nos hicimos amar, nos hacemos desamar. Entonces, en las dos cosas participamos. Y tenemos que pensar que el amor es bello en la medida de la posibilidad de sostenerlo. Que hay amores eternos, sí los hay, sí existen, no lo duden, sí existen. Pero en mi caso, fueron dos intensísimos amores que a mí me dejaron una experiencia de sabiduría y de la experiencia de sentirme amada que hasta la fecha me dura. Siempre he dicho que voy a escribir sobre eso, pero bueno, mejor ya no lo prometo porque nunca me siento a escribir, siempre me gusta mejor la palabra, decirlo, la chorcha, la conversación, el wiri, transmitirlo así con este gusto que estamos festejando la fiesta del amor por excelencia. ¿Sí? Como Sócrates, doctora. ¿Cómo? Sócrates no escribió, Sócrates fue transmitido por sus discípulos, el gran padre de la filosofía, le gustaban los diálogos y él pensaba que podía desarrollar absolutamente todo su pensamiento filosófico a través de los diálogos. Entonces, bueno, como Sócrates. Es mi línea, es mi línea. Y entonces espero que los programas sean capaces de crear una experiencia vivencial en todos ustedes que nos escuchan y que puedan hacer de la Navidad no una experiencia de amargura, de vacío y de soledad, sino al menos una pequeña chispita de sentirse amados. Y entonces todo se transforma. Y claro, me van a reclamar. ¿Y a mí qué caramba me va a amar si a mí no me han amado desde que nací? Me tiraron al basurero y de ahí me recogió una pobre mujer que era una muerta de hambre y entonces fuimos pobres siempre. Ay, nana, qué horror. Bueno, sí. Hay todas esas tragedias y todas esas situaciones críticas. Hagamos una sombrilla de amor en este mes para que algo de lo que nosotros podemos dar caiga en estas personas que tienen vidas verdaderamente muy azarosas, muy destructivas, muy sufrientes. Bueno, pues eso es con lo que a mí me gustaría terminar estas conversaciones en vivo que nos traen siempre, digamos, de cabeza porque tenemos que trabajar duro. Yo sí ya ansío las vacaciones. Creo doctora, que sí es que lleva usted un ritmo. No, sí. Y que las 3 trabajamos verdaderamente, a las 4 con Giselle, 5 con Germán. Ajá, que trabajamos verdaderamente como burros, como mulas de carga, ajá, ¿sí? Que no sabemos ni para dónde es el norte ni el sur. Porque estamos... Y a nosotros no nos toca todos los días. A usted sí, y a Germán también, y a Giselle. Teresa y yo estamos más consentidas. Sí. Bueno, pero entonces les dejaremos programas grabados, ajá, que tendrán la posibilidad de acompañarlos y sobre todo a todos aquellos que en estas Navidades no quieren saber nada de la Navidad, que más les viene un, digamos, tsunami de amargura, que hay que decirlo así, hay mucha gente en esta Navidad que va a tener un tsunami de amargura, en lugar de un tsunami de felicidad y de, digamos, amor por todos lados. Yo les voy a contar algo que ya pensé para decorar mi casa. Voy a hacer una macetona gigantesca de Nochebuenas al frente de mi casa. Así como diciendo, aquí estoy. Claro. Después voy a llenar todo el patio de mi casa, que es un patio más o menos grande. No es jardín, pero es patio, ¿sí? Todo lleno de Nochebuenas. Después, el corredor de la entrada de mi casa, Nochebuenas. La escalera de mi casa al segundo piso, Nochebuenas. En el baño, para hacer pipí y otra cosa,
También. Es que se puede decir pipí, no es tan ofensivo, pero lo otro sí es muy desagradable. Bueno, entonces, en el baño, nochebuenas. En el otro baño, nochebuenas. Y en el otro baño también nochebuenas. Ajá. Después, en el hall que divide las 3 recámaras de mi casa, nochebuenas. En cada recámara, nochebuenas. En el centro de la mesa del comedor, nochebuenas. En el centro de la mesa de la sala. Déjeme adivinar. Nochebuenas. Las nochebuenas de la casa de la doctora Heiser. Así se va a llamar la obra. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la flor de Nochebuena es hermosísima y siempre recuerda y señala la Navidad. Claro. Claro, está también el arbolito alemán con velitas originales que tienen que ser de una magnífica cera para que no escurran, sino para ahí que huele rico, además son ceras que huelen delicioso. Para que la cera se consuma, digamos, adentro de la vela y entonces no escurren, pero tienen que ser de cera pura de abeja y además procesada. Bueno, pues ya les comuniqué y que voy a hacer romeritos y que me ¡Ay, qué rico! Dios calao. Claro, y el romerito con tortas de camarón y el bacalao a la vizcaína, que es la tradición, no es a ninguna otra forma, y es la presencia de España en el deleite de las Nochebuenas de México. No, ¿Sí? doctora, y con lo del bacalao me quedé inquieta de cuando lo platicaron el lunes. ¿Por qué la tradición de Bilbao con el bacalao o la vizcaína, que ya pues ancestralmente la tenían con el bacalao? Pero además algo que es interesante es que en las recetas aluden en que México toma una parte como mezcla entre lo francés y lo español, y por supuesto el País Vasco cubre una parte de Francia y otra de España. ¡Exacto! ¡Bravo! Entonces, ¡Bravo por la information! Sí. Ok, sígale mi investigador. Sí, pero fíjese que tanto es el gusto por el bacalao que hay una anécdota interesante de algo que sucedió en Bilbao, justo en las... hay un distribuidor de bacalao que llevaba a Bilbao el bacalao de distintas partes, de Noruega, ¿no? Y él hace un pedido en donde escribe con letra su pedido y eran 100 o 20 piezas de bacalao, y cuando reciben el escrito se confunde quien pone el pedido y llega un barco en donde llevan 1,200 piezas de bacalao y coincide con un hecho histórico en donde las guerras carlinas cierran Bilbao, y al cerrar, él que pensaba que iba a tener una pérdida total, resulta que el bacalao nutre a todo el pueblo. Y aparte tiene un mayor costo, entonces él se hace rico con eso, y como solo había bacalao para comer porque estaba sitiado Bilbao, se arman muchas formas de hacer el bacalao. Entonces digamos que por ahí nos viene este gusto por el bacalao del País Vasco. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Sí, pero además, ¿qué creo? Hay otra cosa interesante, que en el País Vasco tienen un símbolo que es distinto al que usan para la Navidad, y que es un símbolo de un hombre viejo, sí, todo lleno de carbón, ¿no? Y que esa tradición en el País Vasco es anterior incluso a las cuestiones religiosas católicas, ¿no? Y esa tradición del olenchero, le llaman, es esa idea del viejo, el viejo que va a morir del año, viejo que se acaba y de lo que se renueva. Pero además, cuando usted viaja en el País Vasco, va viendo cómo está el olenchero, ese hombre viejo, así todo lleno de hollín. Y hay una parte, a mí me tocó, tuve la oportunidad de verlo, donde está el olenchero con un rifle apuntando abajo a un Santa Claus. Está como aquella canción de los cubanos que dicen,
No me digan salsa, soy son. ¿Sí? Claro. No sustituyan el son con la salsa. No soy salsa, soy el son cubano. Claro. ¿Sí? No me vengan con sus porquerías. Claro. Genial, Sí. genial. Está matando a Santa Claus. Están matando a Santa Claus por aquello de lo que hablábamos de los balazos desde el lunes, ¿no? No, sí, es que hay algo muy interesante en relación, digamos, al pueblo vasco y al pueblo mexicano, en donde podemos unirlos en una experiencia. Ni el pueblo mexicano fue conquistado, ni ha sido conquistado e incluido el pueblo vasco. ¿Sí? Tenemos a la Nueva España, pero la Nueva España en la fantasía del poder que ejercieron los conquistadores, pero nunca conquistaron al pueblo mexicano. Todos los intentos que hicieron de conquistarlo, inclusive es la creación del mito de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América. ¿Sí? Entonces, además podemos agregar algo, hay quizá muchos pueblos que no fueron conquistados, pero que perecieron. Son pueblos vivos, como, como son los vascos. Sí, claro. Entonces son pueblos que no han sido conquistados y que están vivos, que supieron sobrevivir, porque es sobrevivir, ¿eh? Sí. Sí. Y sobre todo, digamos, el pueblo vasco colinda, ¿sí?, con Francia. Entonces, eso mismo les da una originalidad distinta que a los españoles del centro. Claro. Hay tierra vasca en Francia, es lo que decía Teresa. Ahora, aquí no hacen bacalao, ¿eh? Ningún francés hace bacalao, ninguno. Y en Francia, el bacalao representa a los portugueses, pero no a los españoles. Están tocando el timbre, la perra. Claro. Ah, bueno, entonces va a atender nuestra querida doctora Giselle Mendoza, pero píquele porque ya están tumbando la puerta. Sí, solo que en la parte, digamos que el País Vasco, antes de las fronteras, estaba incluida una parte de Francia y de España. Y de hecho, no, y tienen toda una cultura. Los vascos en Francia reivindican su cultura. Y se identifican con los vascos españoles, es otra, hacen una comida especial, incluyen mucho el pescado, no, son únicos, el País Vasco, y también se le dice el País Vasco en francés, vasco. Y hiper reivindican su cultura. Claro, claro. Ahora, también es cierto, por ejemplo, esto del bacalao a la vizcaína, que tiene que ver en cómo se fue conformando la cocina novohispana. Que, por ejemplo, la incorporación del jitomate, el jitomate proveniente de la cultura mesoamericana es incluida en las formas de los guisos, ¿no? Pero pues no solo eso, en parte de lo que tenía que ver con la cultura del cocinar en la época novohispana era cómo se combinaban los sabores de las frutas con las semillas, con las distintas especies que existían en América y que además hacían guisos muy complejos para poder los ricos mexicanos, digamos de la época novohispana, poder ofrecer esas degustaciones en las fiestas, ¿no? Entonces, de ahí es que pues van surgiendo estos guisos como los chiles en nogada o como el bacalao a la vizcaína como parte de esa cultura novohispana, con todas esas mezclas de olores, sabores. Entonces ya lo salado y lo dulce no operan, sino que hay una mezcla de sabores y olores que se combinan, ¿no? Y que ha hecho, digamos, grandiosa a la cocina, digamos, la más conocida es la cocina oaxaqueña, pero por ejemplo, la michoacana no se queda atrás. Claro. Definitivamente, en donde pudiera parecer más árida la cocina mexicana es en el norte, y sin embargo, hay artes culinarias en el norte, porque tienen una parte de mar, bueno, de mares, ¿sí? De mares. Que eso modifica definitivamente toda la cocina del norte. Pero lo que más, digamos, podemos decir es que la Ciudad de México
sigue la tradición de su cocina, que es la poblana. ¿Sí? Propiamente en la Ciudad de México se acumulan todas las combinaciones de muchas cocinas de los estados que forman, digamos, la República Mexicana. Pero, por supuesto, hay una dieta de la cocina mexicana, de las casas de la cocina mexicana, salvo las porquerías que han entrado en la costumbre, digamos, de comer, que son los platillos de Estados Unidos, que son verdaderamente horribles, horribles. Hay gente que en la actualidad se alimenta de hamburguesas de McDonald's, ¿no? Bueno, desastroso. En Francia hubo un evento muy importante y muy significativo para evitar que los franceses, en donde ya definitivamente no había amas de casa que guisaran para su familia, iban a comer hamburguesas McDonald's. Y hubo, digamos, un francés que estableció una revolución, fue encarcelado, después fue liberado, pero finalmente McDonald's ganó por los intereses económicos y sobre todo porque el pueblo joven de Francia se le hizo maravillosamente posible irse a reunir a un lugar a comer papas a la francesa y hamburguesas pues de carne podrida. Sí, definitivo. Sí, pero bueno, los jóvenes son los que van transformando la realidad del mundo también, ¿no? Claro. Entonces, la Navidad, la fiesta del amor, la fiesta del vacío, la fiesta de promoción el odio, la fiesta, digamos, de la tristeza, la fiesta de la esperanza. Es decir, es exactamente como las comidas que nos zampamos, el revoltijo. ¿Qué es el revoltijo? Pues son los romeritos, precisamente. Claro. ¿Qué vas a hacer? Pues revoltijo. Claro. Son los romeritos, los famosos romeritos. Entonces también es la fiesta del revoltijo de las dos grandes pasiones, aunque Lacan incluye una tercera, que es la docta ignorancia. Pero quedémonos en que las dos grandes pasiones no pueden ser para los seres humanos que no sea el amor y el odio, que nosotros manejamos como una banda de Moebius en cuanto a una continuidad que es el amordio. Entonces, pues yo pienso hacer todo eso en mi casa, ¿sí? Y claro que voy a poner mi árbol y claro que le voy a poner, bueno, hasta lo que no se imaginan, porque es una cantidad ya acumulada de adornos que tengo más o menos 1, 2, 3, 4, 5 versiones de árboles de Navidad que pueden ser diferentes y que se pueden combinar también. Entonces, bueno, es desde un gusto de ir a Jamaica a comprar el árbol o a la central de abastos, que por cierto me informaron que están más baratos los árboles en la central de abastos que en Jamaica. Entonces, todos los que quieran ir a comprar su árbol a la central de abastos es más barata, está más barato. Pero también, digamos, yo vivo por el rumbo de San Ángel en el sur, entonces hay un puesto de flores en San Ángel, en la Avenida Revolución, que llegan unos árboles selectos. ¿Por qué? Pues porque toda la gente que vive en San Ángel, ¿sí? Baja a ese lugar de flores a comprar su árbol y bueno, son unos árboles, pero exquisitos, excelsos, pero igual cuestan. Yeah. Entonces, los que vivimos también en el sur, pero que no tenemos ese nivel socioeconómico tan alto como puede ser la gente de San Angelín, la gente de Atizapán, en fin, todo lo que hay acá. ¿Es Atizapán? Creo que sí, ¿no? Sí. Tizapán. ¿Cómo? Tizapán. Atizapán, no Atizapán, sino Tizapán. Ajá. ¿sí? Y también, digamos, el pueblito de... Al lado de Coyoacán. Ay, no me acuerdo ahorita, bueno, en fin, se me va el nombre. No es a un lado de Coyoacán porque ese es Chimalistac. No, el otro pueblito que está aquí interno, que inclusive todavía tenía unos conventos de claustro en donde a mí se me dio la oportunidad de ir a atender a las monjas de claustro que ya estaban enloquecidas, porque pues la sexualidad en los conventos, así como en los monasterios de monjes, la sexualidad pues así explosión y empezaban a tener delirios y empezaban a tener
Pues otras expresiones de la sexualidad que no eran muy bien vistas para tanta santidad que tenía que haber en los claustros. Pero bueno, pues la sexualidad no se puede controlar. Bien, queridas, pues adelante. Sí, y también, doctora, yo creo que algo que ayer Valeria comentó es que no solo en el caso de México es una fiesta de la familia, sino también hay una festividad comunal, ¿no? Y esto me parece que es muy importante porque un poco lo que refería Valeria era cómo desde la religión se induce en la evangelización lo comunal, pero también tiene que ver con, ahora sí que con nuestros ancestros, en las dinámicas de las fiestas comunales que antecedían a la religión católica. Entonces, esto es interesante porque no solo tenemos las fiestas al interior de nuestras casas con las familias, y yo creo que parte de lo que vivimos con la pandemia fue ese anhelo de la imposibilidad de encontrarnos en las posadas, ¿no? De encontrarnos saliendo a las calles, ¿no? Y que esa parte pues se ha inculcado mucho en las fiestas de los pueblos y también en los barrios, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Teresa porque el pueblo mexicano tiene un espíritu peregrino. Entonces le pegó muy bien. En Europa no existen las preposadas, las posadas, los cantos de cuando la Virgen llega va de camino a Nazaret. Belén. En cambio, en No, México... va a Belén para ¿cómo se llama eso? El censo. Uh-huh. Entonces, en México sí, México antes de los cristianos tenían esto que Teresa está mencionando, entonces el lado peregrino en México pega, pero perfectamente bien y es una Navidad muy particular porque va a incluir a los demás, porque es la fiesta, es casi un sinónimo de con el vecino con el de más allá. Y eso es particular en México. Yo les puedo decir que no se ve en España, por supuesto que en Inglaterra tampoco, son protestantes además, en Francia tampoco. Son países cristianos, en Italia no lo sé, no creo que hagan preposadas y posadas, no lo sé, eso no lo sé porque en Italia no me ha tocado. Son países cristianos que son los meros días de la Navidad en donde es el festejo. Y entonces, bueno, sí hay, como en México, la misa de medianoche, las campanadas, ahí es en donde ya aparece propiamente lo cristiano. Pero México es un país peregrino. Y es un país peregrino porque camina y va a ver a su vecino y puede organizar, desde antes que llegaran los españoles, los barbudos, era organizar en grupo ciertas fiestas y ciertos jolgorios. Entonces, efectivamente, es una Navidad muy intensa y muy propia en México. Todo lo que tiene que ver con las preposadas. Ahora sí, sígale, Tere. Sí, no, y de hecho, a mí mi experiencia viviendo en la Ciudad de México, naciendo acá, pues era en el barrio donde yo crecí, de organizarse los vecinos para, entre cada dos vecinos, hacer una posada y organizarse para dar de comer y el ponche y las piñatas, ¿no? Y en el barrio donde vivo ahora, aquí en Cuadrante de San Francisco, en Coyoacán, es exactamente igual y los niños se visten incluso de José y María y caminan por las calles, ¿no? Del barrio y se pide la posada. Pero también tuve la posibilidad en Veracruz de vivir en el puerto de Veracruz con mi familia. Ahí es la rama. La rama. Pero, y además también se da esa sensación como del recuento, que yo creo que también es algo que se vive en estas fechas, del recuento, porque para el fin de año, por ejemplo, en Veracruz y en toda la zona del Sotavento, se hace el viejo, que es con todos los trapos viejos, etcétera, se arma un viejo que se sienta al pórtico de las casas y se la pasa observando, se pone en calidad de observar a toda la gente que pasa y la gente lo observa a los viejos
Y pues ahí está la famosa canción de Una limosna para este pobre viejo, ¿no? Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo, ¿no? Y se quema el viejo. Pero hay viejos que van tomando rostros distintos y se quieren quemar a personajes, ¿no? De la vida cotidiana, del lugar. Y bueno, eso ya se ha transformado también a personajes políticos, ¿no? Por ejemplo. Pero se queman con cohetes y también ese sentido como de recuento, de limpieza, forma parte también de lo cotidiano. Recuerdo también, por ejemplo, la familia de Hidalgo acostumbraban sacar al aire las ropas al sol, sacar las cosas afuera y pintar las casas con cal para limpiarlas. Y los árboles también, ¿no? Entonces hay como esta sensación de limpia que también opera como parte de los rituales de la Navidad y del Año Nuevo. Y sobre todo, digamos que son las fechas de la renovación, por eso la limpieza, ¿sí? Hay que renovarse. Se acaba el año se convierte en un año viejo que debe desaparecer con todo lo vivencial para renovar nuevamente la vida, para entrar al nuevo año. Es decir, hay que saber aprender a revivir. Y eso me recuerda que precisamente la experiencia de la clínica psicoanalítica es yo lo iba a decir, vivir. Yo lo iba a decir de otra manera. Yo le iba a decir, para nosotros psicoanalistas, decir, sacar hacia afuera, no hay nada que se acerque más a un trabajo analítico. Entonces, como en lo simbólico de las fiestas aparece un saber muy antiguo, en donde se sabe que algo se tiene adentro y que no estaría mal sacarlo hacia afuera. Para renovar, para revivir. No hay nada que describa de manera más coloquial el psicoanálisis que esto. Claro. Y justo en eso estaba pensando porque creo que los años de los programas, que ya vamos a cumplir 2 el próximo año, han sido justo un acicate de depuración, no solamente para los radioescuchas, sino para uno mismo a la hora de abordar el programa que te atraviesa, que te ves involucrado en hacer nuevamente una observación de sí, como lo decía Freud, pues es hacer esa depuración. Y creo que es una forma en que el encuentro con nuestros radioescuchas ha sido especial porque ha sido a partir de ese acicate amoroso, sostenido principalmente por la doctora Heiser, que nos sostiene a todos los del centro, en esa línea, ¿no? De no dejar de relanzar la observación de sí en cada acto, y no de manera persecutoria, sino justo de manera amorosa, de una forma de amor inédito en donde uno apueste por no mentirse a sí mismo. Entonces, pues creo que no es cualquier cosa que el surgimiento propiamente de Freudiana Radio, porque ya el proyecto estaba estructurado desde hace tiempo, pero que fuera la punta de lanza. El tiempo de la pandemia me parece de parte de lo insólito que el psicoanálisis aún puede dar al mundo. Entonces, pues yo estoy muy contenta, muy conmovida porque justo ayer pensaba, o sea, si me hubieran dicho vas a vivir una pandemia, la verdad es que no hubiera creído, pero creo que este atravesamiento que me ha hecho ser más cercana con la familia que decidí tener, que eso fue un paso de decisión, que también conlleva el atravesar vicisitudes cotidianas de donde el espíritu se fortalezca y entonces uno tenga verdaderamente una disposición de brindarle algo al mundo. Y entonces estar en este espacio, en un momento tan crucial para la humanidad,
como lo ha sido esta pandemia, y seguramente vendrán momentos más, igual cruciales, pero nos volvió a poner la pandemia en el estado de guerra, que no es cualquier cosa, en la amenaza de muerte, y creo que ahí donde se presenta lo real de la humanidad, el psicoanálisis no deja de decir, aquí estoy. Como nos dice siempre la doctora Heiser, aquí estoy. Sí, yo me uno a este saludo que hace Giselle. Para mí, también la Navidad es una de las fechas que yo prefiero. Está llena de olores y de cánticos. A mí me tocaron Navidades llenas de cantos. Entonces, eran todos los villancicos españoles que cantábamos y que cantábamos y que comenzamos a cantar mucho antes de que la Navidad llegara. Eran muchos olores, las velas, como estaban describiendo antes. Nos tocó, yo también soy una familia que éramos 6 y nos tocaban muchas fiestas, ir a las otras familias con los otros amigos, no eran necesariamente con los familiares cercanos, eran con amigos. Entonces se organizaban unas pachangas muy lindas, era la aventura de poderse acostar hasta muy tarde, estar esperando los regalos, era un regocijo a grupo, como decía Teresa. Entonces es una fiesta para mí fantástica, siempre ha sido de gran satisfacción, no me tocaron tampoco achuchones. Yo no tengo una sola Navidad, el otro día que estábamos hablando de que, bueno, hay achuchón en las fiestas, no recuerdo, yo soy muy afortunada en que en mis fiestas no ha habido muchos achuchones. Los achuchones que yo he experimentado es en otros, más bien intelectuales, familiares, pero no en las fiestas. En las fiestas he tenido mucha felicidad. Y bueno, Navidad es una de mis preferidas, que ni qué. Y escuchando a la doctora Heiser, que empezó hablando de sus amores con los hombres, yo decía, qué curioso, porque de toda evidencia, la doctora Heiser está rodeada de amor, ya no de hombres quizá, ya no de la pareja, pero yo creo que del salto más difícil que es hacerse querer alrededor. Y lo que a mí también me hacía pensar cuando la doctora Heiser evocaba tanto a los hombres, a mí no fue tanto una cuestión con los hombres como un día descubrir que yo dejaba de amar. Y para mí fue muy duro dejar de amar a un hombre y tener esta dificultad de comunicarlo al hombre que nos ama. Y era tan terrible como cuando yo pude experimentar que los hombres dejaran de amarme. Pero sí les puedo comunicar que inclusive fue un gran tema en análisis para mí, en donde yo decía, yo me considero una persona de amor. Entonces, esta situación en donde yo descubro que la que está dejando de amar soy yo, en donde yo nunca me lo había planteado de esta manera, es igual de terrible. Es igual de terrible y es pensar cómo es posible dejar de amar a alguien que se ama con tanta furia al principio y que se ha dejado de amar y que ahora, bueno, voy a tener que afrontar eso. Y que para mí fue un pasaje muy duro, más duro, en definitiva, más duro que hacer el duelo de un hombre que me dejara de amar. Cuando yo... Qué chistoso. A ver, eso es muy importante. Es muy interesante, porque de eso casi nunca se habla, doctora. Se habla generalmente del dolor de que hemos perdido a aquel hombre que suponíamos que nos amaría para toda la eternidad y que entonces se pierde. Pero nunca se ha hablado de que para la mujer sea doloroso, más doloroso, como usted lo anuncia, dejar de amar a un hombre que se amó. Eso casi no, bueno, yo nunca lo he escuchado en mi clínica. En mi clínica nunca ha aparecido una mujer que diga, vengo a trabajar un duelo, no lo dicen así, ¿no? Pero dicen, bueno, estoy muy triste porque he dejado de amar a un hombre que anteriormente amé. No, pero nunca de los nunca. Y bueno, yo empecé la clínica muy joven.
Yo empecé la clínica. Sí, y le puedo decir que era una situación de desasosiego muy fuerte en mí por la constatación de el amor puede dejar de palpitar en mí. No, no, espalda. Ay, eso sí era, yo sabía, yo estaba mucho más acostumbrada a duelos como me han dejado de amar, pero no tenía ni idea que en mí pudiera haber un desprendimiento amoroso por el otro. Entonces, toda mi identidad estaba puesta en cuestión en ese momento y me era insoportable, no era agradable para mí por todo lo que uno arma con respecto a quién es y que siempre anda quizá diciendo, como usted decía, doctora, quiéreme, ¿qué tiene la otra que no tenga yo? Es mucho más cómodo finalmente. Es mucho más cómodo andar enredado en esas cosas que son muy simples y vea cómo podemos hacer duelos de eso, que decir, aquí la que no le palpita el corazón, no me palpita el corazón, es a mí, ¿y qué hacer con esto? Gloop. Esto sí, nunca, no tengo vida atrás de mí como para poder saber qué hacer con esto. Entonces, por supuesto, yo estaba en mi trabajo analítico, que fue, entonces pude mencionarlo con la palabra. Entonces pude tratarlo, pero sí les puedo comunicar que eso lindaba mucho con un vacío de no haber forjado absolutamente nada para constatar que era mi corazón el que no funcionaba. No funcionaba. No, yo no estaba preparada para eso. Yo nunca me había entretenido más en las historias de amor con los hombres. Entonces, bueno, fue todo un trabajo que es un trabajo íntimo, pero sí cuando... Entonces yo creo que llegamos mucho a esta frontera y ya pasamos a otra cosa, de darse cuenta de estas palabras que dice Freud, en donde dice la mujer quiere ser amada, pero no ama. Freud se echa unas cosas duras. Cuando una mujer puede, en el caso mío era resentirlo a nivel del sentimiento, de decir, pero si soy una persona que se manifiesta exactamente en su contrario. Bueno, pero usted digamos, da una premisa. Es decir, usted estaba en el duelo de haber dejado de amar, bueno, pero la premisa era, había amado. Sí, es la experiencia que yo tenía. Pero era una constatación, es como cuando uno tiene un accidente. Solamente las personas que han tenido un accidente posible de la muerte constatan lo que es que uno puede desaparecer al día siguiente, pero su existencia. Solamente las personas que han tenido un accidente de muerte saben lo que es que uno puede no dejar rastro, que uno puede desaparecer. Y es como una... ya no hay esta distancia con la muerte, donde uno se puede enfermar, uno puede tener miedo de la muerte, todo es metáfora, todo está metaforizado. No, ya es la neta. Ya uno se despierta afortunadamente en el hospital y dice, no me maté, pero yo pude haber desaparecido. No es posible. Yo pude haber desaparecido. No es posible. No es posible. No es posible que yo pueda desaparecer así. Es lo que uno nunca se puede representar. Esta experiencia del no amor, tanto lo podemos leer en la teoría, tanto podemos, etcétera, etcétera, podemos ser muy amorosos, porque es una de mis características. Pero el darse, el constatar, es algo que no se puede transmitir con palabras, es una constatación en donde uno dice, y el pasaje fue poder amar a un hombre. El pasaje que se iba a venir en análisis, ¡clac!, iba a ser del lado de poder amar a un hombre. Entonces, justamente, este límite freudiano, ¡paf!, e ir aún más allá, gracias al trabajo analítico. Entonces, yo creo que las mujeres no lo verbalizan en la clínica porque ellas están convencidas de que aman a un hombre y que sería, digamos, para ella o para ellas imposible dejar de amarlo. Claro. Esa es la experiencia más común. En el caso de las mujeres, por eso yo nunca he escuchado un duelo, vengo a hacer un duelo porque dejé de amar a un hombre. No,
sino nunca he amado a un hombre, es la premisa. Sobre todo cuando Freud demuestra con pruebas fehacientes que las mujeres anhelan ser amadas, pero que ellas no aman. Ellas no aman. Entonces, eso que la mujer verbaliza de yo por este hombre hice, le entregué mi juventud, le di hijos, bueno, en fin, todos los reclamos que las mujeres dicen de lo que han dado, ajá, es un reclamo narcisista. No es un reclamo de un amor verdadero hacia el hombre, porque el reclamo de un amor verdadero hacia el hombre sería el duelo por el amor, no el duelo por el reclamo de lo que el hombre va a dejar de darle, porque inclusive entran en competencia mortal con lo que le va a dar este hombre ahora a la otra mujer que no voy a ser yo. ¿Me explico? Y que entonces en esa rivalidad está más entretenida la mujer que en preguntarse si su duelo es porque nunca lo amó y que entonces se enfrente ella con esa imposibilidad, esa carencia de poder amar a un hombre, que es todo un reto. Ahora, yo lo trabajo al momento de proponerle a la mujer que la mujer se haga amar. ¿Sí? Porque sería, digamos, desde mi punto de vista psicoanalítico, sería muy difícil que siendo, digamos, las mujeres incapaces de amar, ¿sí? Entonces el análisis las pudiera capacitar para amar. No. Sí. Entonces, desde ahí, como el psicoanálisis, la experiencia psicoanalítica no capacita a nadie para hacer nada, no es una capacitación espiritual, psíquica, ¿sí? En la iglesia sí. En la iglesia sí se capacita a los cristianos, ¿sí? A que hagan obras de misericordia. Entonces, es ahí la prédica del amor. No caen mal de vez en cuando, ¿eh? La prédica del amor es completamente diferente al amor del cual habla el psicoanálisis, ¿no? ¿Sí? Porque en las religiones es casi como un atentado a Dios el no amar al prójimo. Entonces, pues casi es obligatorio, porque si no te las vas a ver con Dios. Y afortunadamente sería Dios Padre, que es el justiciero, porque Dios Hijo no. Dios Hijo no es el justiciero. Bueno, en fin, para no meternos en todos esos líos. La cuestión es que entonces lo que yo propongo es hazte amar. Si tú eres una necesitada de que te amen, hazte amar. Es decir, sé tú la que es creadora, la que es capaz de hacerse amar. ¿Sí? Al menos no toco más que de costado la imposibilidad de la mujer para amar a un hombre. La pregunta sería, ¿y qué es lo que aman las mujeres? Aman ser amadas. Sí. Sí, si no idealizamos el amor, quiero decir, si no moralizamos, es uno de los grandes quehaceres del amor. Es por eso que la mujer es experta en cuanto a amor. Poder amar a un hombre, a sus hijos, eso ya es otro aspecto del amor, que muchas veces están mucho más capacitados los hombres que las mujeres, digámoslo. Sí, claro. Los hombres se separan totalmente de la cuestión amorosa, pero cuando no se separan, si un hombre hace un acto de amor por un hijo, un acto de amor por una mujer, es por el hijo y es por la mujer. Entonces, el problema con los hombres es que no quieren saber nada, como van para afuera con su historia edípica, se quieren separar también de todo lo que lo lleva a eso. Y uno de los grandes discursos que lleva a las historias edípicas es el amor. Entonces, pues sí, está difícil estar en esta humanidad el discurso amoroso, pero sí es una cita, ir más allá de aquello que dice Freud con respecto a las mujeres, es una gran satisfacción para mí. Fue poder nunca más esperar amoroso, nada del hombre y después de nadie. Entonces recibo lo que el otro me da con mucho
placer, no tengo ninguna expectativa de nada. Entonces el otro me puede dar, por ejemplo. Es una de las grandes áreas que se abrió para mí, es que mi pareja viene y me da lo que puede, pues es que es lo que puede. Todo lo demás me lo procuro yo solita como una grande. Y entonces puedo abrir los ojos y decir, ay, pero qué bonito, qué tal. Es lo que me está dando. Ya no tengo una expectativa de exigencia o de cómo eres un inútil o cómo. No, 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 no. Eso ha sido trabajado en análisis por mí. Y a través de esto, es la cuestión que se abre cuando hay ese descubrimiento de, aquí resiento muy claramente, caray, que mi corazón no palpita. A ver, espérense, porque que yo sepa esto a mí nunca me puede pasar, etcétera, ¿no? Entonces lo traía a cuento porque cuando usted hablaba de los hombres y me acordé que la experiencia más terrorífica que yo pasé con respecto al amor fue tener esa constatación y que eso me abrió al amor. Ahora fíjese, hay algo en eso que usted dice de que su duelo fue descubrir en usted la pérdida que anteriormente se manifestaba, ¿sí? En amor, la pérdida. Entonces, usted hace un duelo por la pérdida del amor en usted por el otro, ¿sí? Lo que yo puedo decir en mi experiencia es que yo hice un duelo por la pérdida del amor que el otro me tenía, pero que yo podía continuar en la experiencia de amar a ese otro en todo aquello que me hizo amarlo, en todo lo que yo recibí del otro. Porque ahora tengo que agregar que, bueno, con el primer esposo fui definitivamente amada. Mi experiencia es esa, fui amada. Yo no me pregunté si yo podía amar o no podía amar, sino la experiencia de ser amada me hacía amar al otro. Bueno, después, cuando el otro me dejó de amar, hice un duelo por el amor perdido, pero no por él. Entonces creo que ahí hay una experiencia distinta, radicalmente distinta, porque podríamos pensar que cuando yo hago el duelo por el amor perdido y no por él, ¿sí? Entonces quiere decir que yo lo amé en la medida en que él me amó, pero no porque en mí surgiera sin la experiencia de ser amada, amarlo. No, yo lo amaba porque me puso en la experiencia de ser amada. Entonces es una situación completamente distinta. Y en el segundo caso es exactamente lo mismo. Hago el duelo por la pérdida del amor, pero no por él. Entonces, él me puede ser única y exclusivamente significativo en función de que él me ame y eso hace que yo lo ame. Pero si no se da la condición de que él me ame, yo no tengo por qué amarlo. No hay una, digamos, correspondencia en ese sentido de que yo vaya en pos de amar a un hombre. Y creo que es a lo que se refiere Freud. Las mujeres no vamos o no van en pos de amar a un hombre. Y eso marca la radical diferencia de la experiencia amorosa en las mujeres que en los hombres. Ahora, sí, como usted dice que lo que descubre es que pierde el amor que le tenía a un hombre, usted no incluye que usted lo amaba porque él la amara a usted y le diera esa experiencia. Entonces, ¿por qué lo amó? No, no, porque no amo igual que usted. No, si yo le contestara esa respuesta, es que usted y yo fuéramos iguales. No, la pregunta es ¿por qué lo amó? ¿Por qué usted lo amó? No, probablemente no lo amaba. No, es eso. Ahora bien, lo que es interesante es la radical diferencia de construcción femenina con respecto al amor en esto que escuchamos. Lo que yo me di cuenta es que los hombres siempre me han amado a su manera y lo podía recibir.
Mi problema era no ser amado, no ser amada a mi manera. Entonces yo no podía recibir ese amor. Sí, yo siempre he sido amada por los hombres. Siempre. El problema no era que los hombres no me amaran. Todos me han amado. Yo no podía recibir ese amor porque yo tenía una expectativa del amor que me separaba de ellos. Entonces, por eso yo hablo, que para mí fue muy claro, que después pude amar a un hombre en función de como me amaban ellos. Hoy es de lo que disfruto. Hoy disfruto plenamente, no solamente un hombre, cómo me quieren mis amigos, cómo me quieren mis hijas. Entonces ya no es la expectativa llena de mi historia subjetiva, sino estar en contacto con el otro ya no me estorba mi historia. Pero bueno, fueron muchos años de análisis para esto. Y ahora el otro se presenta con su amor y lo que yo le provoco como se presenta y yo lo recibo y lo disfruto. Sí. Entonces, los hombres siempre me han amado. Mi pregunta no va en esa línea. Mi pregunta, digamos, por lo exquisito de lo que usted plantea, que yo nunca lo he escuchado en clínica, me llama la atención y me hago la pregunta. Bueno, ¿usted por qué sin sentirse amada ni experimentarse amada, usted amó a un hombre? Y la pregunta yo nunca. ¿Usted por qué dice que no me experimentaba amada? Porque dice que hay una diferencia en cuanto que a usted no se le desencadena el amor por el hombre, como en mi caso, de que a mí se me desencadena por sentirme amada. Ah, bueno, porque a mí no se me desencadena como a usted. Usted, la condición es, si yo me siento amada por el otro, amo al otro. Así es. Sí, no era mi condición de amor. Mi condición era, quiero que me ames de esta manera, sino para mí eso no es amor. Ah, usted tenía una exigencia de un modo de ser amada. Toda mi historia subjetiva, porque no se puede, lo estamos diciendo, lo estamos reduciendo. Yo creo que todas las mujeres, inclusive yo creo que escuchar, porque el otro me ama, yo lo amo, me parece que puede ser una exigencia. Me parece que puede ser una condición. Si tú no me amas, yo no te amo. Se puede escuchar como una condición. No como condición. Algo que despertó en mí el amor por un hombre fue experimentarme amada. Entonces es una experiencia nueva, es una experiencia inédita. Es decir, yo nunca me imaginé semejante experiencia. La empecé a vivir y me di cuenta que entonces el duelo que yo llevo a cabo es por la pérdida del amor de ese hombre hacia mí que me hizo amarlo. Sí, no, yo no tenía tanto problema porque en lo que usted dice, se escucha como si otro hombre como si usted nunca hubiera experimentado el amor de un hombre por usted. Bravo, jamás. yo nunca hubiera experimentado un amor por un hombre. Entonces estoy en la línea freudiana. Las mujeres no aman. Y es verdad, nunca me hubiera nacido naturalmente un amor por un hombre. No, me nace en función de que el hombre me experimenta, hace que yo experimente ser amada. Tu amor. Que yo experimente ser amada, surge en mí entonces un amor por ese hombre. Por eso cuando viene el rompimiento, hago un duelo no por él, sino por el amor perdido. Y yo lo que descubro es, este hombre me ama así, y eso yo lo aprecio. Exacto. Y eso yo puedo recibirlo. Uh-huh. Sí, pero como que usted quita que el porcentaje mayoritario de las mujeres sería convencional el amor. Es decir, a mí no me conviene este hombre porque no me ama como yo quiero que me ame. No, porque podríamos también decirlo en su fórmula, podríamos decir que en las mujeres, si no se sienten amadas por el otro hombre, es la condición sine qua non para entonces entrar en una dinámica con el hombre. Y yo creo que no es ni una ni la otra. Quiero decir. No, yo no estoy diciendo. Las mujeres. Si la línea de Freud es las mujeres no aman,
Entonces yo me puedo colocar en ese lugar, en esa línea de Freud, porque mi experiencia es que cuando yo me experimento amada, yo amo. École, sí. Okay. Sí, sí, Ahora, sí. ¿usted en qué línea está? Yo no amaba a los hombres y poco me importaba que me amaran. No me importaba que me amaran. No, yo no estaba carente de que los hombres me amaran. Yo exigía algo de los hombres. Dame algo. Entonces es más del lado de la castración, de no aceptar la castración en uno. Es más de dame, como yo te digo, y nos vamos a hacer uno, tú y yo. No era un problema para mí no sentirme amada por el hombre, sino más bien yo creo que del lado de dámelo y yo te lo pido y yo te lo exijo y yo más bien en esa dinámica. ¿Y usted, Tere? Pues yo creo que muy cercana a la dinámica de la doctora Lozano en una historia de mi vida de yo no necesito a los hombres, ¿no? Al amor de los hombres. Yo sí los necesitaba, Y, con urgencia y con pasión. Entonces es radicalmente distinta. A ver. Sí, yo los necesitaba, yo los hombres siempre, me importaban más los hombres que mis amigas, por ejemplo. Mis amigas nunca fueron importantes para mí, eran los hombres. Yo siempre estuve con hombres, siempre. Y en mi caso siempre fue priorizar estar con mis amigas y cuidar, eso era una parte, cuidar a niños, niñas, jóvenes, o sea, esa era mi prioridad antes que relacionarme con un hombre. Entonces esa parte del cuidado, yo fui scout y entonces priorizaba yo cuidar a los niños y salir de campamento con ellos y todo, que entablar una relación amorosa con un hombre. ¿Y entonces? Porque la doctora Heiser y yo... No, momento. Bueno, ¿y entonces qué onda con el amor y usted? Y bueno, pues descubrí el amor cuando me di cuenta que los hombres me amaban y yo no hacía caso de ellos. ¿No? ¿No? ¿Y entonces? Y bueno, y ahí encontré, también fue una experiencia inédita en ese sentido, de reconocerme amada, ¿no? ¿Eso la llevó a amar al hombre o tampoco? No, sí me llevó a amar al hombre. Bueno, entonces está en mi línea. Sí, doctora, creo que estoy más cercana. En la línea de la doctora Lozano. Sí, no, estoy más en su línea en ese terreno. Sí, y además hay que hablar de la paradoja, porque dicho como lo estamos diciendo, parece, por eso Tere se pudo confundir. Yo era súper enamoradiza, yo estaba rodeada de hombres. Yo siempre tuve una banda de hombres, yo me juntaba más con los hombres que con las mujeres. Además era yo muy física, entonces estaba siempre haciendo malabares en lo primero que se podía hacer, entonces estaba con hombres y era muy enamoradiza. Entonces, siempre el hombre fue para mí, no era, por ejemplo, para que vean la paradoja que puede provocar cuando uno llega a una síntesis de su análisis y que puede decir una frase, no se escucha la dinámica subjetiva. La dinámica subjetiva ahora le vamos a preguntar a nuestra colega Giselle Mendoza, que ya se estaba escapando. Venga para acá, chiquiluquis, ¿sí? Sobre todo, digamos, porque ella es una mujer de 25 años. ¿25 tiene? Ojalá, no, 28. Bueno, es una mujer de ojalá 25, pero tiene 28 años. Pero ella también nos puede decir cuál ha sido su experiencia del amor. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, creo que últimamente sí tengo una dilucidación al respecto del amor en mi vida, en mi experiencia, que hace poco le comentaba a la doctora Heiser, porque
como que hay todavía en mí una expectativa infantil de la erotización, que te lleva fuera de ti misma y entonces uno dice, ay, sí, esa como especie de enamoramiento, pues sí, es el enamoramiento en donde uno se siente completamente fuera de sí y Exacto, fuera de sí. eso es lo que he vivido en mi vida, ¿no? Pero también frente a un retiro, pues, de la relación con los hombres, o sea, de la relación de pareja, me he dado cuenta que eso no ha desembocado en un amor. Ha sido el enamoramiento, pero no ha desembocado en un amor. Y bueno, por supuesto, o sea, hablando de en qué línea estoy, pues sí, o sea, sí estoy en la línea de la doctora Heiser en cuanto a que hace poco le decía yo, eh, frente a tal situación en donde yo puedo vislumbrar algo en un hombre que me hace mirar la sutileza de su alma y que eso me toca, me alcanza anímicamente, tengo la dificultad de que en una cotidianeidad no me acontece eso, ¿no? Como algo que fuera presente permanentemente. Lo digo en esta expectativa de erotización infantil, ¿no? De desborde. Entonces, me hizo un señalamiento la doctora Heiser al respecto de, bueno, ¿y por qué tendría que acontecerle casi casi de una vez y para siempre, ¿no? Claro. Si eso se construye. Entonces, bueno, o sea, con eso contesto que ciertamente no he amado a un hombre y sí pienso que es condición de amor del lado de la mujer, este, experimentarse amada. Pero pues también estoy en el camino, ¿no? Muy, muy en ciernes de esta vivencia de darle prioridad a esta satisfacción de desbordamiento que mirar la posibilidad de construir un amor. Yo lo que les Doctora, puedo decir, algo que también es un producto de mi análisis, es por supuesto mi padre. ¿Por qué los hombres me eran accesibles? ¿Por qué me enamoraba tanto de los hombres? Yo pequeñita, muy a la freudiana, amé profundamente a mi padre y me sentía aceptada por él. Esto me hacía una mujer que podía hablarle a los hombres de una manera en donde yo me sentía muy segura. Y creo que esto es muy importante decirlo porque si jugamos este juego que estamos jugando, yo creo que nuestros padres van a entrar en cuenta con respecto a nuestras historias de amor. Yo he tenido el gran placer de haber sido amada por muchos hombres y de haber tenido acceso a ellos. Y eso definitivamente es gracias a que, como yo decía en análisis, les voy a volver a decir una frase que me costó 15 años de análisis para poderla decir. Y que como yo le decía ahorita a Tere, ojo, porque hay que escuchar las paradojas. Estamos diciendo en una frase, les voy a lanzar una frase de nuevo, que me costó mucho poderla tomar como Lacan pretendía el pase, ¿no? La seducción con mi padre para mí fue exitosa. Fue de un gran éxito. Se me abrió el mundo de los hombres gracias a esto. Yo soy de estas niñitas descritas por Freud que mi historia amorosa parte de lado, de manera muy armoniosa con mi padre. Era el hombre que me aceptaba, era el hombre que no perturbaba. Yo tenía esa seguridad de ese amor y yo amaba profundamente a mi padre. Y eso me abre el mundo de los hombres. Ya después, la cuestión iba a ser mi posibilidad de amar fuera de esta historia y de estas exigencias, como dice Giselle muy lindo, infantiles.
Entonces, Pero que yo encuentro en el decir, digamos, de la intensidad infantil de Giselle, Giselle, precisamente ese amor al padre. Lo que pasa es que el padre de Giselle, porque conozco un poco de la historia, lo que pasa es que el padre de Giselle nunca le dio la seguridad de ser amada por él, cosa que en usted es distinto. En usted la seguridad de que su padre la amaba era absolutamente armoniosa. y yo lo amaba con locura. Eso fue un descubrimiento así horrible en análisis. Quiero decir, es que estamos diciendo una historia subjetiva en una frase, pero hay que afrontar todo. Las cosas no son así en análisis. La vida no es esto que estamos diciendo. A mí me costó sudar. Ahora veo las ventajas. Lo que sí, el amor que yo tuve por mi padre, lo que yo experimenté, las grandes ventajas es que mi padre me abre el universo de los hombres. Y yo siempre tuve la sencillez de acercarme y saber hablarles, seducirlos. Y bueno, el gran placer de mi vida amorosa es gracias a esto, a esta relación amorosa que yo tuve con mi padre. Yo adoré a mi padre. Entonces, bueno, también las mujeres tendríamos que hablar aquí de nuestra relación con nuestros padres. Claro, y en ese sentido... Hombre, hacer que el hombre aparezca. Claro, y en ese sentido mi relación con mi padre fue paradójica. Nunca fue franca la aceptación, ¿no? Entonces creo que ahí está jugado, ¿no? Siempre fue perturbadora, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí está jugada esa paradoja. Es interesante porque en mi historia no es el padre el que representa la seguridad amorosa, sino mi madre, ¿sí? Con una rivalidad a muerte con ella. Pero lo que no faltaba era la seguridad de que se decía por todos cómo te ama tu madre. Aunque lo que yo sentía con ella era una rivalidad a muerte. Pero el discurso, digamos, que me rodeó a mí es que tu madre te ama, tu madre te ama, tu madre te ama. Ahora, mi madre nunca me dijo te amo, pero mi madre sí me dijo algo: Silvia, triunfa. Silvia, triunfa, estás hecha para triunfar. Bueno, era una madre que la amaba, doctora. Claro, claro. Uy, sí. Sí. Oye, ya con eso se hace una vida. ¿Sabe qué, doctora? El primer programa lo empezamos usted haciéndonos esa pregunta de qué es con nuestra relación con los hombres. Sí. Y vean, estamos cerrando este año con la misma pregunta. Pero es que tiene que ver porque seríamos hipócritas al estar como psicoanalistas creyendo que estamos excluidas de la experiencia común y corriente y común. Totalmente. Aunque haya una originalidad en cada una de nosotras respecto a lo que estamos festejando. Claro. Es la fiesta del amor. Es lo que Lacan pretendía con el pase. Lo que estamos haciendo a la mexicana. Quiero decir, no en el estilo francés ni lacaniano, pero es exactamente poder decir en una frase una experiencia analítica. Sí, Germán. Germán, que nos hable de amor también. Adriana, lo que acabas de decir ahorita es para todos quienes hemos estado en formación con la doctora Heiser, es la experiencia de todos los días. Tú ahorita lo refieres a la francesa, y sí, bueno, a la francesa cuando hemos ido a los congresos, cuando podemos estar en los eventos, claro que tenemos la vivencia, la experiencia de aquellos que han hecho este trabajo formal, como tú lo dices, la formalización del pase y poderlo presentar frente al auditorio de los pares. Ok, está muy bien. Simultáneamente, la formación con la doctora Heiser es, digamos, eso todos los días. Y yo les digo una cosa, ojalá y nunca eso sea... puede ser, perdón, rápidamente, y eso puede ser en la cocina, en el súper, en el cine, en el salón con los compañeros, en el seminario, en la alberca, porque yo lo viví, Adriana. Entonces, es la experiencia
del vivir cotidianamente y cómo vive cotidianamente nosotros el psicoanálisis y cómo seremos capaces, así en esa cotidianidad y en esa frescura, de dejar, de permitir que el análisis hable a través de nosotros y qué podemos brindar nosotros al otro a través de esa experiencia. No, y es chistosísimo lo de la alberca, porque tiene que ver con toda una experiencia en Zacatecas de todo lo que fuimos a hacer y finalmente cerramos todo el trabajal enorme, gigantesco, que no lo voy a narrar ahora, pero fue un trabajo, qué bárbaro, verdaderamente al grado de que se olvidaron, uno se acuerda que se olvidaron. Sí. Unas cosas importantísimas y entonces se tuvieron que desplazar inmediatamente y era así como cerrar los dedos, hacer los changuitos para que esos que iban a recoger lo que se había olvidado, que era nuclear y central, pudieran estar a tiempo. Bueno, y se logró, pero después de toda esa carga emocional, dijimos, bueno, ¿con qué vamos a cerrar? No, que no sea una comida y ya, no. Pues alguien sugirió que había unas aguas termales muy cerca de Zacatecas, rumbo a Guadalajara. Entonces, ¿por qué no nos íbamos a nadar? Pero doctora, no sugirieron las aguas. Usted, como siempre, nos puso a todos, puso al grupo en el vacío. Y entonces pensando de qué hacer, fue usted quien dijo, vamos a nadar. Ah, sí, es cierto. Y todos así de, ¿perdón? ¿Qué? Unos no tenían traje de baño, los fuimos a comprar rápidamente, otras mujeres estaban chocadas porque cómo se iban a desnudar y iban a presentar el cuerpo delante de los otros colegas que a lo mejor vestidas las adoraban, pero ya encueradas las iban a odiar. Y había una que no quería salir. Ajá. Y salió envuelta en una toalla. Porque... Ve, esas, por ejemplo, son los grandes equívocos de las mujeres. Los hombres nos ven a través de su historia subjetiva. Una cree que un hombre la está viendo como una cree que nos ve. Bueno, esas son cosas que en análisis se desgranan. Bueno, creo que en análisis yo pude hacerme una pregunta, ¿sí? ¿Qué es aquello en mí que permite que los hombres me amen? ¿Qué hay en mí que permite que los hombres me amen? Entonces era más bien quitarme todo el semblante, toda la mascarada narcisista y preguntarme realmente por una pregunta incontestable. Fíjate, qué curioso, porque lo que está diciendo en mí fue completamente diferente. Yo me dije, pero fíjese cómo llegamos a algo que se parece. Yo dije, nunca sabré por qué un hombre me ama y es bienvenido. Vénganos tu reino, pero nunca lo sabré. En mí era más bien una pregunta, digamos, de constitución, de estructura, de qué estoy construida, cómo estoy hecha, qué hay en mí para que los hombres me amen. ¿Y lo descubrió? No, claro que no. Ahí valía la pregunta, claro, no la respuesta. Claro. Entonces, el verdadero análisis no es ir a hacerse preguntas y encontrar respuestas, sino hacerse preguntas para no encontrar nunca una respuesta. Ese es el análisis verdadero. Claro. Por eso el pase que crea, digamos, Lacan, es volver a decir que hubo, digamos, experiencia analítica, pero que quedó, digamos, siempre la incógnita al respecto de aquello que verdaderamente nos constituye. A eso sí, pero vean la creación mexicana, porque nos separamos de Lacan para exactamente, Lacan estaría muy feliz, que es lo que quiero decir, que Lacan ponía en las coordenadas que eran gentes que no habían hecho el pase, los que iban a escuchar algo, y nosotros podemos exponernos en este espacio. En este espacio incluimos justamente
a los otros que nos escuchan. Es una de las cosas más, casi yo diría intuitivas en Lacan, pero en todo caso, las personas que dan el pase son estas personas que no han hecho el pase y que están en análisis. Por ejemplo, no es una autoridad de la escuela los que van a decir, sí, esta persona se escucha su experiencia analítica, no es una alta, no es un psicoanalista acá ya muy vivido y muy reconocido por la comunidad psicoanalítica, para nada. Lacan dejó muy específico esto, por ejemplo. Entonces, vean cómo la creación de estos espacios es justamente tomar en cuenta también a los que nos escuchan. Y es agarrarse y decir, chin, pues voy a hacer testimonio. Por eso hablaba yo del pase. Por eso les decía, esto que hacemos es uno se agarra y es su experiencia analítica y ese suspiro del cual uno puede perfectamente hacer testimonio. Sí, Germán. ¿Por qué crees, Adriana? ¿Por qué crees que ha sido trabajoso el programa de los martes? Ajá, claro. Palabra de hombre, para los hombres, para nosotros los hombres, y que ninguno, bueno, con todo respeto a mis colegas, ninguno somos unos niños, unos jovenzuelitos, ¿no? Y puedo también decir que somos hombres con una experiencia analítica, ya por supuesto, de tiempo. Y eso, por supuesto, si eso deja claro, es lo paradójico de los martes. Dejó claro en los primeros tiempos, en los primeros meses de nuestro trabajo, es como antes de pasar por la castración, mangos, con la experiencia analítica y la teoría que uno se cree ya más o menos dominar. Entonces, vámonos por ahí y vámonos derechito y con eso la libramos. Pero no, o sea, justamente cuando te digo, Adriana, la dificultad de palabra de hombre es por la exigencia de la doctora, que es ética y que es amorosa, de cómo jugarnos, no en lo teórico, cómo como hombres y con la dificultad como hombre de pasar por exponerse teóricamente, ok, por la castración, pues primero vemos qué circo, maroma y teatro hacemos antes de decir que no amamos. Antes que decir cómo nos embrollamos con las seducciones divinas de las mujeres y tantos señuelos en los cuales los hombres caemos claramente fascinados antes de realmente exponernos a dar algo a una mujer, por una mujer. Bravo, muy bien, muy lindo. Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo, no cabe duda que... ¡Que es Navidad! Es un recuento. Doctora, ¿me da chance rápidamente Sí, de leer claro los que sí, comentarios de adelante, nuestro público? adelante. Del Del año. 2021. Yesenia García, que nos dijo con una gran risa de inicio, dice, qué divertida su forma de hablar, doctora, aunque primero me subí a las nubes con sus maravillosos amores y después me azoté en el piso cuando dejaron de amarla. Creo que un amor no deja de ser maravilloso por no ser eterno, aunque se viva en la fantasía de encontrarlo algún día. Saludos de mediodía para todos. Gracias. José Alfonso Corral Encinas nos dijo saludos desde Hermosillo, Sonora. Nuestra querida colega del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar, nos dijo feliz Navidad a todos los psicoanalistas de Ciel. ¡Feliz Navidad! Rosa Hernández nos dijo excelente día. Pienso que para relanzar posibilidades y ser amada por un hombre, es sentir un afecto de pasión y ternura por parte de ellos, en donde uno como mujer puede corresponder en una particularidad amorosa. Al escuchar una voz amorosa, cálida, respetuosa y amable, el alma se siente sostenida en un amor inimaginable desde lo subjetivo. Feliz Navidad a todos. Gracias por tanto que nos transmitieron y compartieron en este año. Abrazos cálidos. Y también nos dice Rosa, en Ciel siempre se siente una Navidad impregnada de amor, esperanza, calidez y con una huella que uno sin saber cómo lo transmitimos y compartimos a otros. En Ciel
el alma se impregna de algo mágico inimaginable que uno lo vive en lo cotidiano de nuestra vida. Gracias por tanto, doctora Silvia Heiser, y a todos los psicoanalistas de Ciel. Ay, gracias, Rosa. Es de Nochebuena y no de Nochevieja. Sí. También escribe Edna Lucía Domínguez diciendo, gracias por tan geniales programas, las admiro mucho. Ay, qué linda. Analicet Martínez nos dijo, excelente información, muchas gracias. Y por último, Jacqueline Serafín nos dice, una alegría escucharlos. Ay, qué gusto. Qué gusto. Bueno. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Yo lo que sí puedo decir es que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de la creación de la Ciudad de México para pensar y pensar y pensar el psicoanálisis a la mexicana, como dice la doctora Lozano, ¿sí? Les desea a todos nuestros queridísimos radioescuchas una enorme felicidad en estas fiestas. Enorme felicidad para ustedes. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.